Roxay, encantado de volverte a ver, ya en 2 años y pico que tenemos el programa. Es un gusto Y, estar de nuevo por acá, Jorge. y eres un gran analítico, un gran eh, en el análisis político, eres un hombre muy calificado. Muchas gracias, no, es un gusto. Mira, yo diría que aquí estamos en un montón de movimientos. Hay mucha inestabilidad, mucho problema, porque nadie sabe cuál es la ruta que vamos a seguir. O sea, si vamos a hacer alianzas público-privadas en la mayoría de las instituciones que se requieren. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la infraestructura? ¿Qué va a pasar con los índices de pobreza, los problemas que tenemos? El estilo bueno, el cambio continuo en el Consejo de Gobierno, creo que son dos por mes que cambian, o sea... Más de dos. Más de dos. Sí, sí, 2.2 teníamos cuantificado en el Observatorio de la Política Nacional, perdón que lo interrumpa, pero es una altísima mortalidad, ¿verdad? Del gabinete, desde un inicio, ¿verdad? Contando ministros, viceministros, presidencias ejecutivas, esa inestabilidad, pues evidentemente genera una de las mayores, usted mejor que yo lo conoce, uno de los mayores enemigos de la economía, que es la incertidumbre, ¿verdad? Sí, y hay una enorme incertidumbre en el consumidor, hay una enorme incertidumbre en el productor. Se suponía que a partir de la promulgación del Plan Nacional de Desarrollo, se iba a observar una ruta más clara que las famosas rutas que el propio presidente había indicado y de las cuales se tienen todavía resultados bastante inciertos, dicho sea de paso, porque, bueno, esa es otra, ¿verdad? Se nos presentan y se nos muestran cifras oficiales que hasta el propio Ejecutivo desmiente, ¿verdad? Lo del INEC es un ejemplo claro de eso, ¿verdad? La encuesta nacional de hogares. En fin, a mí me parece que es muy errático el rumbo que hemos seguido en este año y medio ya de gobierno y con una enorme paradoja en medio, que es el mantenimiento, a pesar de todo, de la credibilidad que pareciera la mayoría de las personas ciudadanas mantienen, aunque se ha venido erosionando, dicho sea de paso, ¿verdad? La última encuesta de confianza del consumidor así lo muestra, y es muy probable también, bueno, ya lo veremos con la próxima encuesta que publique el CIEP de la Universidad de Costa Rica, pero lo cierto es que él ha mantenido, el señor presidente ha mantenido un alto índice de popularidad, paradójicamente, digo yo, porque los resultados observables en términos de costo de vida, más allá de la inflación, que también es cuestionable, digamos, empezando por eso, cómo se mide y cómo se evalúa, pero más allá de la contención de la inflación, no podemos encontrar ningún resultado que uno piense traiga beneficio para las mayorías, ¿verdad? Es probable entonces que a partir de ese, ya no percepción de bienestar, sino de una ostensible y clara y material dificultades para vivir y sobrevivir las familias, pues evidentemente esa popularidad se va y se está erosionando como está sucediendo en este momento, ¿no? No, y es que hay elementos externos complicados. Aparentemente, la situación de petróleo, los precios de petróleo comienzan a aumentar otra vez, porque Rusia, lógicamente, Arabia Saudita, comenzaron a aplicar un torniquete ahí para que... Y los norteamericanos tienen reservas, pero van reduciéndose esas reservas, entonces ya comienza esa incertidumbre. Y eso es lo que dispara luego el costo de la vida, porque si aumenta los combustibles, ¿verdad? Va a aumentar el costo de la vida. Por supuesto. Y aumenta todo. Bueno, que eso también ha sido un poco engañoso, ¿verdad? Sí, el costo de la vida es algo importante y la estabilidad.
la confianza. Claro. No sé, yo tengo mis cuestionamientos serios sobre este planteamiento que hace el Banco Central de que se les solicita todos los datos prácticamente a su jefe, que es la parte financiera. Y eso no, eso es una papa. Entonces, eso está totalmente, no está permitido, digamos, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y eso de que no, que está protegido, de que yo creo que para qué se meten en estos enredos, ¿verdad? O sea, cuando está bien la economía, cuando se ha trabajado bien la parte macroeconómica, se ha cuidado el gasto. Ahora todavía faltan 3, 4 meses, ¿verdad? Que va a haber una gran presión, lógicamente, porque los sindicatos y muchas instituciones no tienen ya recursos. Así es, así es. Y no ha habido una reforma de Estado, ni ha habido tampoco un cambio importante, ¿verdad? O sea, todo ha sido como de endeudémonos otra vez para poder hacer más proyectos, ¿verdad? Y con más deuda no salimos nunca, ¿verdad? No, no, ni tampoco se ven esos proyectos, digamos. Bueno, y además los proyectos todos son desfasados Así en tiempo es. y en costos, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, y esa situación del estilo de gerencia y un poco un discurso a veces medio populista, ¿ah? Que no es correcto en este momento. En este momento lo que necesitamos es unirnos, tener solidaridad, Así es. pensar en los problemas serios, ver qué alternativas tenemos. La educación no hay ninguna ruta todavía que esté clara. Y las mediciones, aunque digan que fueron del periodo anterior, la educación está mal. Y hay que hacer así lo dice el último esfuerzo informe, nacional. Claro, claro, claro. Bueno, así lo decía el último informe, ¿verdad? Del estado de la educación, que además ahonda en las enormes contradicciones, en la falta incluso mínima de información fiable que tengan los tomadores de decisiones, la respuesta lamentable de la señora ministra frente a esos resultados que ya incluían a este gobierno, buscando escabullir la responsabilidad del tomador de decisiones frente a la ciudadanía, muestra una gran irresponsabilidad, una falta de madurez y de sentido común, que no es de ahora, don Jorge. Me parece que esto se viene acumulando y la campaña electoral fue quizá la punta del iceberg de un proceso de polarización cada vez mayor de fragmentación social y de polarización política y económica, ¿verdad? Que sirve para ganar elecciones, porque esa polarización sirve para ganar elecciones, pero es tremendamente contraproducente para gobernar, sí, ¿verdad? Y entonces estamos notando esa falta de proyecto, porque se creía que la estrategia de la campaña iba a ser la misma estrategia de gobierno, ¿verdad? Y son dos cosas completamente distintas, lo sabemos, ¿verdad? No sirven las mismas tácticas y los mismos incluso diseños discursivos que son útiles para una campaña electoral para gobernar, ¿verdad? En el gobierno se necesita tender puentes, se necesita permanentemente una negociación continua con todos los sectores. Máxime, ¿verdad? Considerando lo que hablábamos, no solo la fragmentación social y la polarización que vivimos, sino también la composición misma de las instituciones formales, la Asamblea Legislativa, en efecto. Y no puedes tampoco irte al frente al Poder Judicial, ni al Ministerio Público, estamos en un problema también de seguridad muy complicado. Correcto. Y aquí lo único que puede salvar esto de este desgaste social, porque sí hay un desgaste social, sí, es que nos unamos, o sea, es que busquemos entre todos soluciones, pero soluciones legales y viables. Así es. Porque nada hacemos con prometer una cosa. Después, que es que hay que ir a la Contraloría, sí, hay que ir a la Contraloría. Pues sí. ¿Por qué? Porque es un pues es el Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho. El gobierno
la ciudad gobierno, que es importante, Sí. es un proyecto que tiene ya varios años, Correcto, sí. que no es de este gobierno, viene ya, Así es. y requiere un análisis legal, ver si es rentable, y hay que negociar lógicamente Claro, con todo el mundo. con el Liceo de Costa Hasta Rica. con el Liceo de Costa Rica, exactamente, que es propietario, digamos, de esos terrenos. Algunos terrenos, Pero- o que tiene derechos, pero eso hay Sí, que hacerlo. hay que negociar, hay que hablar. La democracia es eso, don Jorge. O sea, es deliberación, es desacuerdo, pero a partir del desacuerdo se supone generar opciones más creativas, tender puentes, dice la teoría de la negociación, y todo eso está ausente. Desde Casa Presidencial uno no observa señales más que de confrontación. Ya usted lo señalaba. No es... Yo no veo No fue casual el choque No. con el poder no judicial, veo a los ¿verdad? vicepresidentes en acción, ¿verdad? No veo a los vicepresidentes, no veo a la señora ministra de la presidencia. Prácticamente el gobierno se reduce a lo que diga don Rodrigo Chávez y la interlocución que pueda tener con doña Pilar, ¿verdad? En la asamblea Legislativa. Sí, Pero parece que se convierte en un diálogo de dos personas, exclusivamente, ¿verdad? Descalificando, además, cualquier otra opinión, siquiera una opinión, ¿verdad? Mucho menos posiciones o propuestas. Usted ahora hablaba de la reforma del Estado. Uno veía cierto rumbo, pudiese uno estar de acuerdo con él desde el punto de vista ideológico, lo que queramos, pero al principio, no más de este gobierno y la instauración de la Asamblea Legislativa, se aprobaron rápidamente y se constituyeron y aparentemente empezaron a andar 3 comisiones a las que hay que seguirle poniendo atención, porque parece que ahí sí podía haber una ruta que no está clara en el Ejecutivo, pero que sí tiene esa interlocución en la Asamblea Legislativa de 3 comisiones. La Comisión de Energía, la Comisión de Reforma del Estado, usted lo mencionaba ahora, y la Comisión de Educación, que parecían ser esas 3 las puntas de lanza de una estrategia de gobierno. Es que uno se y impresiona. desapareció, ¿verdad? A principio, no sé, febrero, enero, marzo, se anuncia como gran conquista del ICE que va a rebajar las tarifas eléctricas. Y ahora las está aumentando, Sí, pero sí, con preocupación, porque él Claro. dice, no, como que no hubiera entendido que tenía que buscar alianzas, usar la capacidad instalada que hay claro. de muchos generadores eléctricos privados, Ujú. que los dejó ahí, y que había un cambio climático. Claro, que nos iba a afectar de algún nos modo. iba a afectar. De todas maneras. De todas maneras, Sí, sí, o sea, sí. eso es un hecho. Sí, ¿verdad? sí, sí. En una situación como la de acueductos, ¿verdad? Es que ahora no, ahora se va, ya se quita el financiamiento que había para el tratamiento de aguas negras. Orosi, el proyecto de Orosi todavía sigue ahí, parado. No hay movilidad. O sea, es una institución que requiere una reingeniería completa. Por supuesto, como muchas otras. Como muchas otras, pero hay que Sí. hacerlo con valentía. Este Claro. presidente sí tiene valentía, pero lo que no tiene son buenos asesores legales. Y tal vez no escucha mucho gente. Él cree que puede hacer las cosas, pero este país está todo entrabado, está lleno de distintas leyes que complican todo, ¿verdad? Correcto. O sea, vos tenés que ver que la Contraloría es un jugador importante, que la Asamblea es otro jugador importante, que la Sala Cuarta es otro El jugador Poder Judicial, importante. exactamente. Y ahí seguís. Están las superintendencias. Podemos tener serios cuestionamientos con respecto a la existencia de ese entramado institucional, pero existe. Es lo que volvemos a llamar el Estado de Derecho. La democracia se caracteriza por el respeto absoluto al Estado de Derecho. Si no nos gusta el estado de la situación, pues tenemos que cambiarlo por la vía que la misma democracia da, y que es la Asamblea Legislativa. Ahí es donde se cocinan todas las leyes, ¿no? Muchas cosas se pueden resolver a través de decreto ejecutivo, pero ya desde los primeros decretos ejecutivos que él firmó, asumiendo el poder el 8 de mayo del 2022, se mostró también la impericia y la falta de asesoría jurídica, ¿verdad?
era impresionante porque uno pensaría que del Consejo de Gobierno venía cierta estabilidad, digamos, de los nombramientos de las personas que se suponen, conocen realmente la cosa pública que llamamos, ¿verdad? Pero no ha sido otra cosa más que decisiones erráticas. Vuelvo a decir, este es un gobierno bastante errático que genera mucha incertidumbre, no solamente en los sectores productivos, sino, y quizá lo más importante, en las mayorías ciudadanas, que no saben exactamente por cuál es el rumbo, ¿verdad? El discurso sirve y la retórica sirve para atenuar, digamos, ciertos problemas y maquillarlos, pero no los resuelve, ¿verdad? Y creo que eso es justamente lo que se estaba esperando con un supuesto cambio en la forma de hacer política y en los gobiernos, ¿verdad? Ese cambio no se ha dado, pareciera que eso ofusca al señor presidente, porque lo que hace, repito, y una y otra vez, es en lugar de buscar acuerdos dialógicos, en lugar de llamar a la oposición para que se tomen decisiones conjuntas, lo que hace es excluir, lo que hace es descalificar, lo que hace es generar otra de las estrategias que le sirvió en campaña, pero que no le está sirviendo para gobernar, y es presentar como polarización, canallas, ¿verdad? La señora de... En democracia es sumar, ¿verdad? La clave, no restar, ¿verdad? Y más si él no tiene mayorías. Por supuesto. En el Congreso. En el Congreso no la tiene, ¿verdad? No la tiene. Y se ha enfrentado entonces con una oposición que quizás al principio no iba a ser tan beligerante. Yo estoy seguro, prácticamente desde el principio de la conformación de la Asamblea Legislativa uno veía un alineamiento ideológico que podía ser favorable a las intenciones de, por lo menos desde el punto de vista del modelo económico, que se iba a profundizar y que iba a continuar. Repito, independientemente que uno estuviera o no de acuerdo con él, pero uno veía un partido liberal progresista, uno veía a la Unidad Social Cristiana, uno ve al mismo Liberación Nacional y al partido gobierno, yo diría que a 5 de las 6 fracciones presentes en la Asamblea Legislativa, muy alineadas en torno a un modelo económico que no se discutía, y pudo el gobierno haber aprovechado eso desde el principio y no lo hizo, ¿verdad? Eso es impresionante, la impericia, teniendo 51 votos en la Asamblea Legislativa para haber aprobado una gran cantidad de iniciativas de ley que hoy estarían probablemente ya siendo leyes de la República, muchas de ellas, si hubiese habido, que no lo hubo, pericia política, capacidad de negociación, construcción de acuerdos. Y no se logró. No se logró, y más bien, de algún modo, desperdició ese capital político que traía como capital electoral, además, después del resultado de la segunda ronda. Y que todavía tiene. Y que, como venimos hablando hace un rato, no ha perdido todo. Que se ha erosionado. Se ha erosionado. Que se ha erosionado en términos de la credibilidad ciudadana, sí, pero que se podía reconstruir más fácilmente con las alianzas en las fracciones en las presentes en la Asamblea Legislativa. Pero uno no es esa voluntad, don Jorge, y todavía se complica más el panorama cuando ya tenemos encima claramente las elecciones municipales de febrero 2024, donde cada partido va a buscar, empezando por el propio gobierno, que está buscando partidos, además, buscando... No, va a comenzar a hacer ciertas alianzas ahí. Claro, pero a ver, dejamos otra vez de pensar estratégicamente, y lo que observamos son básicamente decisiones casuísticas, fragmentadas. Uno no ve una articulación, ¿verdad? Más que el interés de ganar algunas alcaldías, supongo, para que a partir de lo local también haya un reflejo o un correlato de lo que el presidente y el gobierno quiere diseñar como modelo país, pero eso es una apuesta a largo plazo, ¿verdad? O sea, démonos cuenta que ya en febrero del 2024 estaremos a mitad prácticamente del camino de este gobierno, ¿verdad? A punto de cumplir 2 años. ¿Qué va a decir? Más de la mitad, porque acuérdate que cuando entran... y vienen los juegos electorales también del 2026. Grandes, claro. Entonces, ¿qué tiempo va a quedar para hacer qué cosas? Es la pregunta, ¿verdad? Y pareciera no haber respuesta. Las famosas rutas, la del arroz, la de la educación, etcétera, la de la seguridad, y los avances han sido ínfimos. Y los resultados pírricos, ¿verdad? No tenemos realmente
certeza, repito, la encuesta última de la Universidad de Costa Rica sobre confianza al consumidor ya muestra preocupación y una expectativa bastante poco optimista, por no decir pesimista, con respecto al futuro inmediato, ¿verdad? De modo que habrá que ver si eso también obnubila más su razón y lo hace ser más errático. Yo pensaría que no. Yo pensaría que con un llamado de atención, al ver que su popularidad va bajando, al ver que la economía no está funcionando como él dice que está funcionando, ¿verdad? Porque eso también es otra, el contraste entre lo que dice y lo que es. Y al ver que a pesar de tener una de las expectativas de crecimiento económico, como dice la CEPAL, que vamos a tener relativamente altas con respecto al resto de América Latina, pues ¿cómo se traduce eso finalmente en calidad de vida? Pero ¿Cómo lo vamos a ver? Tenemos unos motores impresionantes, o sea, Costa Rica es un país que hizo un modelo muy bueno, o sea, pero algo pasó, o sea, yo por ejemplo, esto del fondo se me fue el nombre, la FOF, lo que es lo que tiene que ver con la capacitación de los muchachos en la parte de cómputo. Técnica. Sí. O sea, la Fundación Omar Dengo. La Omar Dengo. O sea, tenía 40 años, o sea, tenía una experiencia. Yo quiero que me enseñen dónde están los que midamos los recursos que le estábamos dando versus los resultados. Claro. Versus los recursos que se le van a dar ahí en el MEP, porque el MEP tiene posiblemente, es el presupuesto más grande de la República, que midan la productividad de uno contra el otro. Ahí es donde uno dice, fue una buena decisión o una mala decisión. Claro. Bueno, es lo mismo que con CINDE, una buena o una mala. Asumir todas las funciones de CINDE en la promotora de comercio exterior tiene su validez, pero hay que, yo digo, o sea, si están trabajando bien esas dos instituciones, ¿para qué hacer tanto? Que los tenían salarios altos, entonces llamarlos y decir, mire, aquí no estamos de acuerdo con estos nombramientos, no estamos de acuerdo con estos salarios, queremos tener un poquito más de influencia, pongámosle así. Sí se vale. CINDE abre espacios para que el gobierno tenga sus directrices, aunque es una asociación privada, pero no importa, se vale. Claro, no, y hay vías, y hay formas de hacerlo también, ¿verdad? Sí. A ver, pareciera, de todo esto, pareciera confirmarse que más allá de, otra vez, de una visión buscando resultados de desarrollo, que es lo que uno pensaría, cualquier gobierno debería diseñar, lo que hay es un afán excesivo de control, meter mano en cierta institucionalidad, cuestionar el trabajo de otras, hasta hemos dicho, hasta el Ministerio Público, por ejemplo, o a la Contraloría, en fin, los mecanismos de pesos y contrapesos que tiene toda democracia, atacarlos, ridiculizarlos, etcétera, no nos conduce a ningún lado. No. Más que a ahondar en esa polarización, esa fragmentación y en el deseo muchas veces incluso y esa factura se la cobran los mandos medios. Pero por supuesto. Si te dicen que te califican mal. Claro. Y que además te dicen que no servís para nada. En cambio de llegar y buscar esa unión y buscar esa empatía que uno tiene que tener. Correcto. Y en política es clave. En la política es importante. Por supuesto. No se trata de, si hay que sustituir, pero hay que hacerla en forma
distinta. Correcta, como siempre, es que decirle como ha sido la salida a la tica siempre, que ha caracterizado, digamos, a nuestra democracia. Una capacidad civilista de tomar decisiones, de llegar a acuerdos. Podemos estar en desacuerdo, pero a partir de esos construir, insisto, nuevos consensos y demás. Pero hace falta, digamos, esa visión, hay una especie de premura que además parece compulsiva, porque no se sabe hacia dónde nos lleva, ¿verdad? Son decisiones desconectadas unas de otras. Todo lo que se había avanzado en el estudio del tren eléctrico, bueno, no sé. No, que hay que cambiar la ruta, hay que hacer esto y hacer el otro. Y los estudios y todo. Bueno, es ahí donde dice uno, conocen, hay conocimiento, o sea, hay experiencia, hay análisis. O nada más es por decir que todo lo que había hecho el gobierno anterior o el otro, no vale. Eso no es así. Que también me cuestiono yo hasta cuándo le va a rendir ese discurso, ¿verdad? O sea, ya está, probablemente la gente empieza a observar que el echar la culpa al estado de la situación actual, a todo lo anterior, no resuelve los problemas. No resuelve los problemas. Por supuesto que hay que denunciar lo que estuvo mal y hay que seguirlo ventilando. Y si hay corrupción, hay que... Pues para eso están los estrados del tribunal, etcétera, claro. ¿Verdad? La Corte Suprema de Justicia, etcétera. Pero eso no debe paralizar al país. Y no debe generar un ambiente de descalificación continua, insisto. En este gobierno pareciera que quien no está alineado, pero religiosa y dogmáticamente, con los mandatos de ni siquiera casa presidencial, del despacho del presidente, pues evidentemente se convierte en un enemigo, ¿verdad? Y entonces rápidamente es liquidado. Curiosamente, también muchos de los exfuncionarios hoy, que iniciaron siendo funcionarios del gobierno y hoy son exfuncionarios, se convierten en los principales testigos del desastre que estamos viviendo, ¿verdad? Y no es casualidad, ¿verdad? Ellos están viendo eso desde adentro. Así es que la percepción que uno pueda tener desde afuera, como ciudadano, como analista, en fin, o la oposición como cumpliendo su función de oposición, pues se queda corta frente a lo que los propios exfuncionarios de este gobierno denuncian desde adentro, ¿verdad? No, y la transparencia, que es muy importante. Claro, claro. Lo que prometieron, que fue el presidente lo que prometió, que era transmitir el Consejo de Gobierno. Una medida interesante, ¿ah? Claro. Novedosa. Novedosa y delicada, sí. no creas. O sea, sí. Porque hay partes que tiene uno que tener mucho cuidado. Claro. Pero da transparencia. No, ninguna ha sido transmitida. No. Todas las dinámicas de transparencia, de petición y de rendición de cuentas se han visto atrofiadas, ¿verdad? Evidentemente. No hay. Lo que hay es un espectáculo cada miércoles, ¿verdad? Que ha bajado popularidad, dicho sea de paso también. Ya se sabe que eso de lo que se trata es de ir a escuchar a quien el presidente deje hablar en ese momento. Y aceptando las preguntas que él considere que son de recibo. De modo que, sí, estamos en una democracia debilitada, en una democracia fatigada, dice Manuel Alcántara, politólogo de la Universidad de Salamanca, y el Latinobarómetro no nos deja mentir. Costa Rica está siendo en este momento la democracia más amenazada por lo que la expectativa de sus propias personas, nosotros las personas ciudadanas, estamos diciendo frente a ella. Estamos ya viendo que con simpatía que la democracia puede ser sustituida por otra forma de gobierno, por un autoritarismo, por ejemplo. Eso aparece en el Latinobarómetro, ¿verdad? Costa Rica es el país que más ha visto erosionada la credibilidad y el respaldo a la democracia. Esa es la conclusión que hace el Latinobarómetro con respecto a este año, ¿verdad? Así es que hay datos duros que demuestran que la cosa no está como dice el discurso oficial. Y lo peor, ¿verdad? Ya hablamos de la polarización. Con esto que estamos hablando ahora, se demuestra otra de las claves que tienen los intentos autócratas por hacerse del poder en las democracias, que es la posverdad.
Porque uno presenta los datos, sabemos que ni siquiera son estudios del propio país, ¿verdad? Sino de instancias reconocidas a nivel internacional, y el discurso oficial lo que dice es que eso no es cierto, ¿verdad? O sea, tiene la misma validez la relativización que se hace sobre la base de quién sabe qué idea que un dato duro, que un estudio científico. Hemos llegado a eso. O sea, si una encuesta dice una cosa, no, esa encuesta No sirve. No tiene. O sea, no, sirve más lo que yo creo, Lo mi que- sistema de creencias, ¿verdad? Y mis actos de fe. Y eso es muy delicado, ¿verdad? Se supone que la modernidad no opera así, ¿verdad? O sea, se supone que la ciencia ha avanzado lo suficiente como para tomar decisiones sobre criterios más certeros, ¿verdad? Y no sobre simple ideología, ¿verdad? Y fantasía. Y mitos, ¿verdad? Estamos frente a a un gobierno también bastante mitómano, ¿verdad? Genera unas historias muy sofisticadas sobre realidades que solo ellos observan, ¿verdad? Repito, que el dato duro contradice, y que la gente cree. Eso es lo más Bueno, delicado, cree, ¿verdad? pero vamos a ver cuánto le dura. Claro, Porque cuando no hay soluciones, cuando no hay... puede seguir atacando a que, no puedo hacer tal cosa porque esto, ¿verdad? Porque el otro. Pero si es que nadie le puede haber dicho que era fácil, Sí, ¿no? que administrar este país y que lograr resultados fáciles. Nadie dijo que gobernar era fácil, Nadie dijo eso. ¿verdad? O Y sea, en democracia menos. en democracia Es nadie. más complicado todavía. Pero bueno, se supone que es la forma más civilizada que tenemos de organizar los gobiernos, ¿verdad? Hasta la fecha encontrada. Ya nos damos cuenta que el camino autoritario, el camino totalitario o de otras formas de organización política han fracasado rotundamente, ¿verdad? Sí, no. Pasando por encima incluso de la propia persona, ¿verdad? Del Vean propio los ser humano. resultados de una Cuba, de Venezuela, de cualquier Tenemos país que se muchos haya querido. ejemplos, claro, claro. Y que ahora lamentablemente vemos, y eso ya habrá que analizarlo, Costa Rica no es la excepción, que están emergiendo este tipo de liderazgos autocráticos, ¿verdad? Basados en lo que Moisés Naim llama las 3 P's, ¿verdad? El populismo, la polarización y la posverdad. Y tenemos varios minutos de estar hablando de que la estrategia de este gobierno se ha fundamentado en eso, en las 3 P's, ¿verdad? Que lo vemos independientemente del signo ideológico, porque hay populismos de izquierda, hay populismos de derecha, eso no interesa, ¿verdad? El líder populista lo único que le interesa es hacerse con el poder y a partir de la obtención del poder dinamitar las bases de la institucionalidad democrática. ¿No le parece a usted, don Jorge, que eso es lo que estamos viviendo ahora actualmente, desde hace un año? Justamente un sistemático ataque a la institucionalidad. Me suena a mí extrañísimo, manejar los recursos ahí sin transparencia. Bueno, siempre todos los gobiernos, el Banco Centroamericano les da esa suma de dinero ahí para que hagan obras. Claro. Pero obras de verdad, de bien común. No hacer cosas ahí que, yo le doy una platica para que usted le dé a este otro y el otro. No. Bueno, no. Y se supone que... Y ya están cuestionándose, lógicamente, que se ese supone, no es el claro, camino. No, pues que además no solo no es el camino, sino que es un camino reñido con la legalidad también. Con la legalidad. O sea, y eso es muy delicado, ¿verdad? Ya cuando, repito, si no nos gusta el estado de la situación de las cosas, hay mecanismos que la propia democracia ofrece para cambiarlos, ¿verdad? Es a través de iniciativas de ley que se tienen que discutir y se tienen que negociar en la Asamblea Legislativa, que no se pueden imponer, etcétera. La vía democrática es bastante clara, ¿verdad? Puede ser, repito, que disguste a algunos porque les puede resultar complicado, pero entonces, ¿para qué nos metemos en política? ¿O para qué se meten ellos en política si saben que lo que se van a encontrar es un estado de situaciones de esa naturaleza, ¿verdad? Que no significa que no se intente cambiar. Se puede hacer todo el intento, claro que sí. Sí, pero es democracia. Pero la manera es lo que realmente hace pero distinto a un autócrata de un demócrata. Claro. Finalmente. Y nosotros somos demócratas. Pues sí. Y hemos crecido en un país que está acostumbrado a que así se tomen las decisiones. Y no bajo la imposición de un liderazgo personalista, conflictivo, descalificador,
y basado en las 3 Ps, ¿verdad? O sea, ahí lo tenemos retratado, digamos, el peligro que se puede discernir si no hubiésemos tenido una institucionalidad democrática sólida, porque otros países han sucumbido ante eso, ¿verdad? Bueno, tengamos fe que puede el señor presidente, que es muy inteligente, recibir consejos y escuchar a la gente y buscar acuerdos y cambiar el estilo, digamos, de gerencia. Sí, sí, la humildad propia que debe tener un gran líder. Un gran líder, sí. Sí. Sí, ya, porque nadie desea, bueno, yo esperaría que tuviésemos la cordura suficiente como país de saber que si le va mal al gobierno nos va mal a todos. Todos. Si no podemos esperar que le vaya mal, ni queremos, ni deseamos que le vaya mal. Eso sería la peor irresponsabilidad posible. Pero tampoco podemos esperar que uno, queriendo contribuir en esos procesos para que se lleven las mejores y se tomen las mejores decisiones, pues lo que reciba sea un puñetazo de frente, ¿verdad? Pues claramente eso no contribuye en los objetivos de desarrollo del país, definitivamente. Bueno, Rosay, muchas gracias. Ahí Encantado. te recibiré entre unos 6 meses para ver si Para hemos ver cómo cambiado. vamos. Y ya con las elecciones municipales Y con las enfrente, elecciones ¿verdad? municipales Que hay que ponerles un ojo, no tenemos una sola campaña electoral, yo siempre lo digo, estamos frente a 84 campañas electorales, porque este país, a pesar de ser muy chico, tiene realidades muy, muy distintas y necesidades también muy distintas que atender. Así es que vamos a ver qué sucede, esperemos que todo salga que todo sea para bien, ¿verdad? Gracias, Rosay. Encantado, Jorge.